¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a su espacio de meditaciones. Hoy es martes 5 de octubre. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy nos trae más sobre el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 129. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, acerca del libro de Jonás, podemos continuar diciendo que Dios nos da siempre nuevas oportunidades para hacer su voluntad, aunque a la primera nos sintamos como
remolones, indecisos y hasta rebeldes para cumplirla. Este fue el caso de Jonás, un profeta como cualquier otro de los del Antiguo Testamento, pero que no respondió en esta ocasión como se suponía que tenía que responder. Recordemos que Jonás fue, huyendo de la responsabilidad que tenía. No quería ir a Nínive. Tal vez ustedes se preguntarán por qué no quería ir. Y es que Nínive formaba parte del mundo asirio, que eran enemigos de Israel. Y aquí la parte nacionalista de Jonás venció, la parte muy humana, ante lo que Dios le mandaba. Y estaba como que en lucha interna. Asiria eran enemigos de los israelitas. Y sin embargo Dios le mandó a Jonás a que fuera a Nínive, a que les predicara el arrepentimiento para que Dios no los castigara. Y por eso pensó Jonás, ¿cómo es posible que Dios esté dándole una oportunidad de salvación a esta gente que son enemigos de nosotros? Y eso nos puede pasar a ustedes y a mí, que Dios les da oportunidades de redención a gente que tal vez nos haya hecho mucho daño. Y uno puede, humanamente hablando, sentirse como que un poco en contra de hacer el bien que Dios nos manda hacer, solo porque humanamente tenemos sentimientos encontrados hacia lo que sabemos que Dios nos manda hacer. Jonás quiso huir de esa responsabilidad, casi se hunde el barco por culpa de él. Él no era un cobarde, sino que tenía un conflicto interno que no supo vencerlo. Y sin embargo, Dios le vuelve a dar otra oportunidad porque era necesario que él fuera. Muchos han pensado que el libro de Jonás es un cuentito, como estuve revisando en algunas páginas por allí de internet, y otros autores serios, más o menos serios, que dicen que no, que es una historia inventada. Pero hay testimonios bien claros, precisos e incluso arqueológicos que apuntan hacia la verdadera existencia de Jonás. Y qué mejor prueba de que el mismo Jesús creyó e hizo referencia a la existencia de Jonás y de que lo tragara un gran pez, un cetáceo. La palabra ketos, usada en griego, es utilizada para llamar a los peces muy grandes. De tal manera que hay un milagro aquí, que haya sido tragado entero y que haya sobrevivido 3 días en el vientre de ese cetáceo sin ser digerido, y que a los 3 días fuera vomitado en tierra. Pero este hecho, aunque parezca imposible y milagroso, ¿acaso no era imposible también la resurrección de Cristo? Y ocurrió, nosotros así lo creemos. Por lo tanto, este hecho no es solo un cuento, una historia ficticia. Este hecho lo nombra incluso Jesús como signo de lo que a él le iba a ocurrir, signo de su resurrección, y el vientre de la ballena como el Sheol, aquel lugar al cual descendió Jesús estando en la tumba antes de resurgir y de resucitar. Bien interesante este elemento. Lo cierto es que la gente de Nínive hizo caso, obedeció, aunque después, hacia el año 600 y tanto antes de Cristo, ellos tuvieron que sucumbir. La gran maldad de Nínive tenía que ver con hechos de sangre, mucha violencia y mucha maldad. Podemos pensar también, ¿acaso nuestras grandes ciudades no podrían convertirse, si no es que ya lo son, en otras Nínives que tienen las manos manchadas de sangre? Necesitamos profetas que vayan y prediquen el arrepentimiento. Por otro lado está el Evangelio de Lucas, muy conocido por todos nosotros, donde Marta y María están allí atendiendo a Jesús. Y me llama la atención siempre esta conversación entre Marta y Jesús, cuando dice, es que no te has dado cuenta, como si Dios no se diera cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces tú podrías pensar, Dios no se ha dado cuenta de lo que me pasa. Dios no se ha dado cuenta de los sufrimientos que tengo en casa, de las cosas que me atormentan. ¿Es que acaso Dios no se ha dado cuenta que tengo esta gran necesidad? ¿Dios no me oye? Y Marta y María trataban de agradar a Jesús, cada uno a su estilo. Marta es el prototipo de la mujer hacendosa, muy dinámica, estresada
por tantas cosas que tiene que hacer y que no está, digamos, allí con Jesús, sino que quiere atender a Jesús a su manera. Y recordemos una cosa que dijo Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Quizá para Jesús no era tan importante que Marta le sirviera un hermoso almuerzo o una riquísima cena con una mesa bien servida. Eso no le importaría tanto a Cristo. Pero Marta estaba atendiendo a Jesús como él realmente quería ser atendido, escuchándolo. Si algo quiere Jesús es que lo escuchemos, que lo escuchemos. Claro, cada quien trata de hacer lo mejor para agradar a Dios, para agradar a Jesús, pero hay formas más gratas a Él, cosas que Él realmente quiere, que acepta de mejor grado porque coinciden con su voluntad. Y aquí cada uno pregúntese: ¿yo estoy haciendo lo que Jesús me pide? ¿Mis obras, lo que yo hago para agradar a Dios, realmente le agradan? ¿Es lo que Dios me está pidiendo? ¿Es lo que Dios quiere de mí? No vaya a ser que estemos cometiendo este pequeño error de Marta de querer atender a Cristo no como Él hubiese querido, sino como Marta quería. Cuando uno va a dar un regalo, por ejemplo, uno a veces regala según lo que uno quiere, pero puede que uno no esté regalando lo que la persona necesite o le vaya a gustar. Y Marta le hace esta acotación a Jesús: ¿es que no te has dado cuenta? María me dejó sola, mi hermana me dejó sola con este quehacer, dile que me ayude. Y Jesús no hizo lo que Marta le dijo, es más, Marta salió regañada. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Podemos cambiar el nombre de Marta y ponerle el tuyo. Marta, María, otra María, Pedro, Teresa, tú, mujer de hoy, que estás afanada por tantas cosas, inquieta por tantas cosas, estresada por tantas cosas, afligida, nerviosa, deprimida por tantas cosas, siendo que una sola es necesaria. Tantas cosas te inquietan, te amargan la vida, el corazón. Mujer que me escuchas, el Señor te está hablando a ti y te dice: Marta, Marta, cámbiale el nombre, pon el tuyo. Muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria. Quizás el Señor te está invitando a que tus atenciones las cambies y a que no le prestes tanta atención a eso que te está amargando la vida y le pongas más atención a Jesús, a Él que quiere ser escuchado. Necesitas dedicar un poco más de tiempo a oírlo, porque María estaba sentada a sus pies escuchándolo y ella, dice el Señor, que escogió la mejor parte. No es hora de que tú también escojas la mejor parte, de que tal vez estás invirtiendo tu tiempo de una manera desordenada, abusiva para ti, y te estás haciendo daño por no atenderte como debes y atender a Dios como debes? Me viene a la mente en este momento aquel fragmento bíblico que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. A veces pasamos demasiado tiempo buscando las añadiduras y no el reino de Dios. Quizá es tiempo de que cambiemos nuestras prioridades y te pongas ahora a atender más la palabra de Dios, a atender más a Jesús, a buscar un poco más de tiempo para recogerte en oración y así atender al Maestro como Él quiere ser atendido. Esto redundará obviamente en bien para ti, porque cuando uno atiende a Dios como Él quiere, Dios termina complaciéndote como tú lo necesitas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.